TVC Noticias, emisión central. Cifras de la pandemia no dan tregua, 27.000 casos nuevos, otra vez el dato más alto desde que se lleva registro, y las muertes 511. Cifras de nuevos contagios en Bogotá también son críticas y la ocupación UCI en la ciudad está sobre 97%. Alcaldesa López culpa a las aglomeraciones de las manifestaciones del Comité del Paro. 154 investigaciones disciplinarias de la Procuraduría por hechos relacionados con las manifestaciones. Entre los requeridos, 3 congresistas. Yo tengo que hacer también el mea culpa y también ser capaz de pedir disculpas. Presidente Duque les pidió disculpas a los jóvenes y dijo que hay que fortalecer la comunicación con ellos. Atención, 4 policías investigados como posibles responsables de muertes en medio de las manifestaciones. Entrevista de RTVC Noticias con el ministro de Defensa. Más de 5.000 pasajeros han utilizado los servicios de la terminal de transportes de Cali. Se han movilizado en cerca de 800 vehículos a diferentes destinos del país. Información en minutos desde la capital vallecaucana. En Bogotá se completa una nueva jornada de paro nacional. Desde el Portal América se han realizado manifestaciones culturales de manera pacífica. Información que ampliaremos en minutos. Este vehículo, según testigos, atropelló a una manifestante en el norte de Bogotá. Algunos de los que estaban allí en el lugar lo destruyeron a piedra. Emergencia en Bogotá por fuerte aguacero al finalizar la tarde. Sótanos inundados en Teusaquillo. Información en minutos. Colombia abrió la frontera con Venezuela, pero del otro lado el paso sigue restringido. El drama es para quienes vienen por mercado o tratamientos médicos y deben regresarse por las trochas. Golpe a la democracia en Nicaragua. Capturada la candidata presidencial Cristiana Chamorro, líder opositora al gobierno de Daniel Ortega. La selección Colombia tuvo su último entrenamiento en Lima con miras al partido que tendrá ante Perú. El técnico Reinaldo Rueda dice que el equipo está listo para recomponer el camino. Pero además en este regreso de las eliminatorias hay 4 partidos. El más destacado, el que enfrentarán Argentina y Chile. Todos los detalles en la información deportiva los espero más adelante. El profesor superó y las cevichicas llegan con una nueva misión a Señal Colombia. En la sección de cultura les cuento de qué se trata. Carlos, Silveria, por favor, mantenga la calma que marea el... Las cifras de la pandemia no paran de crecer. Por segundo día consecutivo, el número de nuevos casos llega a niveles nunca antes registrados. Mateo, ¿qué dice el reporte de hoy del Ministerio de Salud? Vamos a ver inmediatamente en nuestra pantalla, Patricia y queridos televidentes, y es que en las últimas 24 horas fueron registrados 27.000 casos nuevos. Y sobre los casos activos, pues ya completamos los 139.870 y aún continuamos por encima de la barrera de las 500 muertes diarias. La cifra de hoy se ubica en 511 fallecidos. La ciudad que más aporta a este panorama de cifras es Bogotá. En la capital el nivel de ocupación UCI es crítico. La alcaldesa responsabiliza a las aglomeraciones en medio de las marchas. En Bogotá el panorama enciende las alarmas. Solo quedan 56 camas UCI disponibles. La ocupación de cuidado intensivo se ubica en el 97,5%. La alcaldesa Claudia López identifica un detonante en el volumen de contagios. El tercer pico de COVID había empezado a bajar la primera semana de mayo. Las aglomeraciones de las manifestaciones del Comité del Paro causaron más de 25.000 contagios adicionales, coparon el sistema hospitalario y están causando la mayor mortalidad desde que empezó la pandemia. De las 2.231 camas reportadas, ya han sido asignadas 2.175 a pacientes en estado grave por complicaciones del virus. De la reunión de hoy entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro deben salir soluciones. La intransigencia de ambos profundiza la mayor crisis social y política de nuestra historia reciente y el peor pico de contagio y mortalidad de COVID-19 desde que empezó la pandemia. Lo que más pesa en el reporte nacional de la pandemia es lo que ocurre en Bogotá. Fueron reportados en las últimas 24 horas 10.524 casos.
Según cifras oficiales, en el mes de abril y mayo se habilitaron más de 360 UCI en diferentes centros médicos para que la ocupación no colapse. Y atención que el Ministerio de Salud publicó hoy la resolución con la normatividad para llevar a cabo la reactivación de acuerdo con la ocupación UCI. Laura Rojas, buenas noches, detalles de este documento. Patricia, Mateo, televidentes, muy buenas noches. Esta tarde el Ministerio de Salud confirmó a través de la resolución 777 varios anuncios importantes para regresar a la normalidad. Uno de ellos tiene que ver con la ocupación de camas UCI del 85%, pues los municipios que estén en esta ocupación no podrán abrir las discotecas y los municipios que estén por debajo de esta ocupación lo podrán hacer, pero con el 25% del aforo. Otro de los anuncios importantes tiene que ver con la educación, pues se proyecta que para el 15 de julio todos los docentes estén vacunados y así se pueda regresar a la presencialidad. Otro también de los anuncios importantes es la eliminación de Corona App para los vuelos nacionales e internacionales y así evitar las aglomeraciones, y también se suspende la prueba PCR para la entrada a Colombia. Estos fueron los anuncios más importantes de la resolución 777 de 2021. Por el momento esta es toda la información. Laura Rojas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muy importante esa información, Laura, muchas gracias. La Procuraduría General también investiga a 3 congresistas por hechos relacionados con la jornada de protestas. En total, Patricia, son 154 acciones disciplinarias que surgen en el contexto de las movilizaciones. Hay desde policías hasta alcaldes en esa lista. Desde el inicio del paro nacional, la Procuraduría General adelanta 154 acciones disciplinarias, entre ellas la investigación en contra de 3 congresistas. El senador Alexander López, según el Ministerio Público, habría evitado la detención de un grupo de supuestos vándalos. La representante María José Pizarro, presuntamente y de acuerdo con la Procuraduría, habría utilizado su investidura para intervenir en un procedimiento policial de control a manifestantes. Y el senador Wilson Arias, quien para este ente disciplinario en varias quejas ciudadanas ha sido señalado de intervenir y entorpecer la intervención policial. El organismo de control adelanta en total 127 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública, de los cuales 3 obedecen a investigaciones y 124 a indagaciones preliminares. El Ministerio Público también avanza en las indagaciones por presuntas extralimitaciones de funciones en contra de 6 concejales del Quindío, Ibagué, Tolima, Bogotá, Río Sucio, Caldas, Girón, Santander y Guardia, Antioquia. El presidente Duque le pidió hoy disculpas a los jóvenes. Reconoció que es necesario fortalecer la comunicación con ellos. Durante una entrevista con Juan Manuel Ramírez, director de Blue 4.0 en Blue Radio, el jefe del Estado realizó lo que se considera como una autocrítica con este sector de la sociedad. Hemos tenido pecado quizás en no lograr que esa comunicación fluya. Yo tengo que hacer también el mea culpa y también ser capaz de pedir disculpas y decir, hombre, de pronto hemos tenido que hacer mucho más en fortalecer esa comunicación. Para el jefe del Estado, los programas sociales de los jóvenes son esenciales. Sector de la población, que es fundamental, y por eso el presupuesto educativo, que además es el más alto que ha tenido Colombia en su historia. El presupuesto del deporte, el más alto que ha tenido Colombia en su historia. La formación de 100.000 programadores y los APSCO, y también la inversión que se ha hecho en el SENA, abriendo también la formación en muchísimos aspectos. Finalmente dijo que en estos 14 meses de gobierno hay una oportunidad de construir un gran pacto por los jóvenes de Colombia. Vamos con una ronda con nuestros periodistas para enterarnos de cómo avanzó esta nueva jornada de manifestaciones. Y comenzamos este recorrido en Bogotá. El panorama fue de calma y a esta hora inician las concentraciones nocturnas en varios puntos. ¿Cómo está el Portal Américas? Diana Gómez, muy buenas noches. Buenas noches, estamos en el Portal Américas, donde ya se completan 35 días de jornada de paro nacional. Se han reunido cerca de 3.000 manifestantes en toda la ciudad, en distintos puntos, sobre todo en el portal, aquí donde nos encontramos, el Américas, el Suba y en Héroes. Y sobre el monumento a Héroes queremos comentar que en la tarde se registró un hecho que aún es materia de investigación. Una camioneta, al parecer, atropelló a un manifestante y huyó del lugar. Entonces, en esta situación las autoridades están verificando precisamente qué ocurrió,
porque esta camioneta al parecer huyó de este lugar, así que estamos muy pendientes de las declaraciones que nos dé el distrito para comentar precisamente qué pasó con el conductor y sobre todo con la persona herida en el monumento a héroes. Y también queremos contar que en este momento en el monumento, en Portal Suba, Molinos, en el Puente de la Dignidad en Usme, también se encuentran reunidos los manifestantes. Se ha desarrollado de manera pacífica, con cánticos, con arengas. Los jóvenes han estado reunidos alrededor del fuego, que ha sido como un símbolo en este Portal Américas. Información que transmitimos en directo en esta jornada de paro nacional en Bogotá. Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y de Bogotá a Medellín, porque la jornada de marchas en esa ciudad dejó una situación de alerta en el metro de la ciudad. Daniel Cañas, ¿qué fue lo que pasó? Patricia, buenas noches para usted, para los televidentes. Lamentablemente la situación aquí en Medellín al finalizar la tarde se vio empañada por los desmanes y enfrentamientos con la fuerza pública al finalizar las jornadas de movilización. Esta situación perjudicó a los usuarios del metro que estaban ingresando en uno de los trenes a la estación Universidad. Uno de los gases lacrimógenos se filtró por los ductos de ventilación de estos vagones del tren y generó pánico en medio de las personas y de los usuarios, lo que les ocasionó quebrar uno de los vidrios de los vagones. Inmediatamente los operativos del metro de Medellín se fueron a atender la situación, en lo que en un comunicado reportaron que una persona resultó ilesa pero sin gravedad. Hay dos estaciones que se encuentran fuera del servicio en este momento, que es la estación Universidad y la estación Hospital, precisamente por las movilizaciones que allí aún se presentan. Nosotros seguiremos atentos a esta situación. Sigan ustedes con más. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. En efecto, continuamos con más, Daniel, muchísimas gracias. Volvemos a Bogotá porque desde el puesto de mando de la policía se controlan varios puntos de la ciudad a través de las cámaras de vigilancia. Pues bien, ¿cuál es el reporte allí en este punto a esta hora de la noche? Jimmy Ávila. Patricia, televidentes, muy buenas noches. Sí, mire, son 7 los puntos que se encuentran afectados en su movilidad. Precisamente en la localidad de Usme, en el sector de Yomasa, hay bloqueos en el puente conocido como La Dignidad. 200 personas impiden la movilidad en esta zona. También en este sector conocido como La Y, 150 personas también se encuentran bloqueando este punto. En la localidad de Suba, cerca de 150 manifestantes se encuentran también bloqueando la vía en ambos costados. En la terminal del sur, en la localidad de Bosa, 100 personas bloquean las vías principales. En el monumento de los héroes, en el norte de Bogotá, hay 600 personas, entre ellos hace presencia la minga indígena, y también está bloqueado en todos los sentidos las principales vías. En el Portal de las Américas, 500 personas bloquean las vías en ambos sentidos. Y en el centro de Bogotá, aquí muy cerca, en la carrera 10ª con 27 Sur, bloqueos intermitentes en uno de los carriles. Y hay una marcha en estos momentos en el occidente oriente, en la avenida 68 con calle 80, hay paso lento debido a que los manifestantes se encuentran en este punto. Pues la información desde el puesto de mando unificado en el centro de Bogotá, Jimmy Ávila, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Jimmy, por su información. En Caquetá inició la caravana humanitaria que permitirá el ingreso de insumos de primera necesidad al departamento. Más noticias de las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. La noticia en Neiva es que a pesar de algunos momentos de tensión entre manifestantes, las movilizaciones se desarrollaron en calma. Varias marchas partieron desde diferentes sectores de esta capital para finalizar en el céntrico Parque Santander. La fuente de agua fue teñida de rojo por algunos manifestantes en una expresión teatral de la violencia que ha golpeado a protestas en varias regiones del país. Las marchas en el eje cafetero iniciaron en la ciudad de Armenia en horas de la mañana, donde transcurrió con normalidad, en su mayoría representadas por docentes. En la ciudad de Pereira también inició en la mañana, pero se presentaron varios bloqueos en el acceso al barrio Cuba de la capital de Risaralda y en la ciudad de Manizales. Durante la tarde-noche se reportaron movilizaciones en la avenida Santander, con destino final la plaza de Bolívar de la capital del departamento de Caldas. Vendedores de frutas y pescado en San Jacinto Bolívar reportan un incremento en hasta un 90% en el precio de los productos, por lo que sus ventas han disminuido. Aseguran que si bien algunos de los bloqueos al interior del país se han levantado, aún tienen dificultades para conseguir alimentos de la canasta familiar a un buen precio. Y en Santa Marta, a través del diálogo, las autoridades lograron el desbloqueo de la vía de acceso al Parque Tayrona a las comunidades aledañas a la troncal del Caribe. La habían bloqueado en protesta
protesta por el cierre de este parque natural durante 15 días. Así lo explicó la secretaria de Convivencia de Santa Marta, Sandra Vallejo. En otras noticias, la terminal de transportes de Cali ya despacha buses a diferentes destinos del país tras un mes de parálisis por el paro. 20 empresas ya están operando de nuevo. Carlos, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo ha estado el movimiento de pasajeros en esta jornada? Mateo, muy buenas noches. Han sido 2 días muy movidos aquí en la terminal de transportes de Cali. Según las directivas, más de 5.000 personas se han desplazado o han utilizado los servicios de este complejo de transporte terrestre. Han ido a diferentes regiones del país, específicamente en 31 destinos. Es el reporte oficial que se tiene y en estos momentos, pues según lo que dicen también las directivas, es que se han desplazado en cerca de 800 vehículos. Por ejemplo, este automotor va dirigido directamente a la capital antioqueña. Se espera que demore entre 13 a 14 horas si no ocurre ningún contratiempo. La familia Espinosa Agredo, después de varios días de esperar en Cali, hoy pudo encontrar un bus en la terminal que la llevara a Cúcuta. Llevamos una semana esperando para poder viajar. Se sorprendió por el costo del pasaje. Normal, sí, como estaba cuando viajé para acá, pues 180.000 pesos, lo mismo. Desde la terminal de transportes de Cali han sido despachados en las últimas 48 horas, tras los desbloqueos de vías, más de 5.000 pasajeros en 800 vehículos. Estos a los diferentes destinos que se han ido activando a medida del tiempo, a medida que se desbloquean las vías. Son 31 destinos habilitados a través de 20 empresas de transportes. Este bus lleva aproximadamente 18 horas de Cali hasta el norte de Santander. Lo que espera el conductor, incluso los pasajeros, es que no hayan bloqueos en la vía. Esperamos que todo vaya bien, confiando en Dios. No sabemos hasta el momento, dicen que todo bien, que no hay anomalías. Dentro de los destinos habilitados está Medellín, Bogotá, Valledupar, Ibagué, Neiva, Eje Cafetero y gran parte del Valle del Cauca. Se espera que en el día de mañana sea habilitado el corredor del Pacífico, específicamente hacia Buenaventura y partes de la costa atlántica. Información desde la terminal de transportes de Cali en el norte de la ciudad. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Carlos. Desde Cali, en entrevista con RTVC Noticias, el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que se han identificado 4 policías como posibles responsables de muertes de civiles en medio de las protestas. 9 uniformados más están en investigación. Diego Molano, en entrevista con RTVC Noticias, explicó que desde el Ministerio de Defensa ya se tienen identificados varios policías investigados por su posible responsabilidad en algunos de los 18 casos de civiles muertos que reporta la Fiscalía y la Defensoría. Dentro de esos hay 4 en donde están identificados la policía, hay 9 más en investigación. En todas ellas prestaremos la colaboración. El ministro rechazó todas las formas de violencia y los desenlaces fatales en medio de las manifestaciones. Aquí no ha debido fallecer ninguna persona, ni civiles ni uniformados, porque esa violencia no se puede permitir, no se puede establecer en Colombia. Molano resalta el papel de la mayoría de la fuerza pública a cargo de la protesta social, más de 50.000 hombres. Asegura que eso fue lo que se reflejó en últimas en la votación de la moción de censura en su contra. Una votación que ratifica la confianza del Congreso, que tenemos un Ministerio de Defensa, una fuerza pública que actúa con apego a la ley, con apego a los derechos humanos y que actúa también cuando hay actos irregulares. Algunas organizaciones civiles contabilizan más de 40 víctimas mortales en las protestas. La administración de Bogotá denunció que las obras públicas de la ciudad están paralizadas en medio de las jornadas del paro. En algunos sectores se han robado los materiales. El 100% de las obras en Bogotá adelantadas por el Instituto de Desarrollo Urbano han tenido algún tipo de afectación en medio del paro nacional por fenómenos de vandalismo ajenos a la protesta social. Así lo confirmó su director, Diego Sánchez. Las afectaciones tienen que ver con la imposibilidad de lograr la llegada de materiales de construcción, la disposición de los escombros, material sobrante de las obras y adicionalmente la imposibilidad de muchos trabajadores de poder llegar hasta el sitio de trabajo. En la ciudad se adelantan 57 contratos de construcción y mantenimiento, obras seriamente afectadas. De esos 57, alrededor del 25-30% han tenido también problemas de vandalismo, es decir, han tenido robos, pérdidas de materiales de la obra,
daños a la infraestructura que está en ejecución. En el caso de Transmilenio, 4 de los 18 proyectos que se adelantan también han sufrido vandalismos y saqueos en las obras, daños que se suman a los de adoquines alrededor de vías arteriales como el Portal Américas o la Carrera Séptima. El IDU ha explicado que aún se encuentra realizando el inventario completo para saber la cuantificación de costos. El paro también frenó la reactivación del sector automotriz. Según los gremios de ese ramo, en mayo las matrículas de vehículos nuevos cayeron 34%. Una de las ensambladoras más grandes de Colombia suspendió temporalmente su operación. Los bloqueos afectaron la producción y venta de vehículos. En febrero se matricularon 19.684 carros nuevos, en marzo 22.914, en abril 19.021 y en mayo 14.684. Reportamos un impacto de un mes de alteraciones de orden público en el mes de mayo que frenan la recuperación de la industria automotriz. Las cifras son muy lamentables, están afectando seriamente los bloqueos tanto al comercio como a la industria nacional. Prueba de ello es que Renault Sofasa adelantó las vacaciones de sus empleados hasta el 8 de junio porque no tiene autopartes para ensamblar vehículos. La reactivación se ha visto interrumpida por la afectación a la operación logística nacional, que ha impedido a algunos de nuestros proveedores retomar sus actividades, generando un desabastecimiento de piezas y, en consecuencia, un paro temporal de nuestra línea de producción que completa más de 16 días. El sector mantiene 565.000 empleos y, de seguir así, miles entrarían en riesgo. Y cambiamos de tema porque Colombia abrió hoy la frontera con Venezuela, pero hay un problemita y es que del otro lado limítrofe siguen las restricciones. Cientos de personas pasaron para hacer mercado o para tener citas médicas. El problema fue regresar a Venezuela. Hablamos con quienes decidieron tomar el camino de las trochas. Más para allá es donde te firma migración, pero tú estás en Venezuela. Entonces, ¿cómo es posible que me saquen de mi propio país? Natalia Altuve es una venezolana que hace varios meses cruzó a Colombia para darle un mejor futuro a su familia. Cuando escuchó que la frontera sería reabierta, viajó hasta Cúcuta con la esperanza de regresar a su país, pero no la dejaron pasar. Entonces me dice, pero usted no va a entrar. Y le digo, ¿por qué? Porque a mí no me da la gana que usted entre y porque yo soy arrecho. Y le digo, ¿cómo es posible si ya yo estoy en Venezuela? Muchos ciudadanos venezolanos que están en Colombia aseguraron que la apertura gradual de la frontera no fue socializada. Este es el puente internacional Simón Bolívar en la frontera entre Colombia y Venezuela. Por aquí, centenares de migrantes venezolanos intentaron cruzar hoy hacia su país. Migración Colombia y las autoridades aplicaron la medida de pico y cédula, sin embargo, hubo otra gran cantidad que no pudo cruzar. El paso de hoy está alrededor de 320, 340 personas y era más o menos un flujo que se esperaba, ya que aún falta socializar más la medida, aún Venezuela está aplicando unas restricciones. Natalia afirmó que mañana nuevamente intentará pasar hacia su país. Del lado venezolano, la decisión ha sido mantener los pasos cerrados. Quienes más insisten para la reapertura fueron los comerciantes y empresarios del área metropolitana de Cúcuta. La decisión de Colombia sobre los pasos fronterizos es gradual y con varias restricciones. En este informe les explicamos. Piden muchos requisitos para pasar. Horarios. En Paraguachón, La Guajira, la apertura de la frontera será desde las 8 de la mañana y cerrará a las 4 de la tarde. Los puentes Francisco de Paula, Santander y Simón Bolívar funcionarán desde las 6 de la mañana a 3 de la tarde, pero se permitirá la salida de venezolanos hasta las 5 de la tarde. En el puente internacional José Antonio Páez en Arauca, la frontera estará abierta de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En Puerto Carreño e Inírida se permitirá el paso entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde. En la medida en que todo avance de manera positiva, se analizará la posibilidad de retomar la expedición de la tarjeta de movilidad fronteriza. Pico y cédula. Los días pares podrán ingresar al país personas cuyo documento de identidad termine en 2, 4, 6, 8 y 0. Los días impares tendrán paso los documentos que finalicen en 1, 3, 5, 7 y 9. Allá nos están trancando por el número de la cédula, por las citas. Pues no, si es impar y nos toca hoy, no podemos pasar, eso hay que arreglarlo. Porque como decía aquí el otro paciente, uno no se enferma por el día de la cédula. Quienes vayan a viajar al interior del país además deberán tener un tiquete de salida, una reserva hotelera o tener recursos de manutención. Y cambiando de tema, las lluvias continúan causando estragos en Antioquia. 2 municipios del norte del departamento resultaron afectados. El siguiente es un informe de Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional de Colombia.
En Antioquia se presentan afectaciones por las fuertes lluvias de la temporada. En las últimas horas, un fuerte aguacero afectó a los municipios de Don Matías y Santa Rosa de Osos en el norte antioqueño. De acuerdo con el alcalde de Don Matías, Camilo Correa, no se presentaron pérdidas humanas, pero sí daños en algunas empresas, vías y viviendas. Pudimos visitarlos, llevarles ayudas humanitarias, ver cómo tuvieron afectaciones económicas y darle la mano. También hubo una pérdida de 8.000 pollos que murieron ahogados, además de las vías del sector rural que se ven bastante aporreadas. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. Actualmente la alcaldía atiende a las familias damnificadas mientras los organismos de socorro mantienen la alerta luego de las emergencias presentadas en esta subregión del departamento. Desde Ituango, norte de Antioquia, Wilson Cartagena, Radio Nacional de Colombia y RTVC, conectados 24/7. Y es que esta temporada de lluvias golpea a varios municipios más del departamento. Según las autoridades, las inundaciones y el desbordamiento de quebradas dejan como saldo una persona muerta y cerca de 180 familias damnificadas. Los organismos de atención del riesgo reportaron 4 emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias generadas por el fenómeno de la Niña en Antioquia. Los consejos municipales de gestión de riesgo de Santo Domingo, Cisneros, Campamento y Arboletes han reportado diferentes afectaciones a raíz de las altas precipitaciones que se presentan desde la noche del día de ayer. En Campamento, una luz de tierra provocó el desplome de 2 viviendas, dejando como saldo hasta el momento una persona muerta, una desaparecida y otra herida, que fue trasladada a un centro hospitalario. Y otra más se encuentra desaparecida y en este momento los organismos de búsqueda y rescate se encuentran realizando el proceso de búsqueda. En Cisneros, el desbordamiento del río Nus afectó a cerca de 180 familias. La comunidad dice que el nivel del agua superó el metro de altura. Aquí donde nos está señalando el chico es más o menos hasta donde llegó el nivel del agua el día de ayer. Ahí vemos la ventana. Anoche estuvimos hasta las 5 de la mañana trabajando en este sector, haciendo la limpieza. Como pueden ver, casi todo el sector quedó limpio. En Santo Domingo, la crecida de varios afluentes provocó la inundación de algunos sectores de su casco urbano, y en Arboletes, el río San Juan se salió de su cauce, provocando la inundación del barrio El Carmelo. En la Mesa de los Santos, Santander colapsó la pirámide del mercado campesino de la población. 15 personas resultaron afectadas. John López en Bucaramanga, buenas noches, ¿cómo están los heridos? Hola Patricia, muy buenas noches. Pues mire, le cuento, este es uno de los sitios más visitados por los turistas que visitan este sector de la Mesa de los Santos. Sitio que afortunadamente desde hace un poco más de 15 días se encontraba fuera de servicio. No estaban los turistas que subieran a la pirámide. La emergencia sucedió en uno de los sitios más visitados por los turistas que a diario llegan a la Mesa de los Santos. Se presentaron afectaciones en 15 personas, de las cuales 4 personas presentaron heridas de consideración. Las personas heridas que fueron rescatadas bajo los escombros de la estructura están siendo atendidas en la clínica de Piedecuesta. 2 personas mayores de 50 años, 2 de 20 años, todos debido a una caída de aproximadamente 7 metros, con caída de escombros sobre ellos, con trauma craneoencefálico. Los 4 trabajadores se encuentran aún bajo observación médica. Hay uno que perdió el conocimiento momentáneamente, el cual está en vigilancia neurológica. Los restantes con traumas de tejidos blandos, trauma cervical, trauma de tórax, de abdomen cerrado. Las autoridades anunciaron que están siendo investigadas las causas de esta emergencia. Cambiamos de tema, hoy llegó al país un nuevo lote de vacunas. Entre tanto, en Bogotá avanza el proceso con grupos de 50 años. En algunos puntos se presentaron largas filas. Hasta la fecha, al país han llegado 14.778.241 dosis. Hoy Colombia recibió 538.370 biológicos de la farmacéutica de Pfizer. Estas serán asignadas para continuar con la inmunización de la población que hace parte de la etapa 3 del plan. Sin embargo, en Bogotá hay 2 situaciones. Por un lado, las personas que están agendadas por la EPS pueden recibir el biológico con tranquilidad. Realmente siento que ha avanzado bastante rápido, pues yo acabo de llegar. Por otro lado, personas mayores de 50 años y con comorbilidades que aún no han sido agendadas tienen que realizar largas filas, pese a que la Alcaldía de Bogotá habilitó 13 puntos para atender a esta población sin agendamiento.
Vengo con mi esposo que es discapacitado. Son las 4:30 de la tarde donde nos dicen de que ya no hay vacunación. Nos dicen, hagan la fila a ver si alcanzan las vacunas. La Alcaldía de Bogotá dispuso la plataforma vacunacionbogotá.com para asignar citas de vacunación en centros comerciales y así evitar largas filas y aglomeraciones. En Cartagena, los empleados de la clínica de maternidad de la ciudad marcharon para que les paguen los 5 meses de salario que les deben. Jayvan Pinzón, buenas noches. ¿Qué han dicho las directivas del Instituto de Salud? Hola Patricia, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. Le cuento que las autoridades sanitarias responsables de pagar a esta clínica aseguran que no existe la posibilidad de hacerlo porque sencillamente no cuentan con los recursos para poder saldar esta multimillonaria deuda que supera los 10.000 millones de pesos. Abonarán 600 millones de pesos, pero eso ni siquiera equivale al 10% de lo que le deben a la maternidad Rafael Calvo. Sin salario ni ningún tipo de ingreso, miembros del personal médico de la maternidad Rafael Calvo asisten a cumplir sus funciones diarias. Sale uno y no deja nada en su casa, que se tiene que esconder de las personas que le debemos, que le tenemos deudas con cooperativas, con pagadiario y no hay cómo suplirla. Para ellos no ha sido una opción detener sus labores a pesar de que les deben salarios desde 2020. Nunca jamás, ni renuncio ni dejo de atender las pacientes, porque con amor uno va a trabajar y atendemos lo máximo. Según el DADIS, Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena, la millonaria deuda con las entidades prestadoras de salud se debe en su mayoría a la población venezolana. No tenemos los recursos para pago de esas carteras tan enormes por la atención de la población migrante venezolana. La maternidad es una clínica pública a la que el DADIS le debe más de 10.000 millones de pesos. El departamento afirmó que hará un abono de 600 millones de pesos. Bienvenidos a la información deportiva, qué alegría saludarlos desde la ciudad de Medellín y comenzamos hablando de la Selección Colombia, por supuesto, porque la tricolor hoy tuvo su último entrenamiento en Lima ya de cara al partido ante la Selección de Perú por eliminatoria. Recordemos, jornada 7, partido 9 de la noche. Pues habló el técnico Reinaldo Rueda en conferencia de prensa y dice que el equipo está listo para recomponer el camino. Están concentrados en el partido ante Perú y ante Argentina. Tendrían público en Barranquilla. La selección está lista, el tiempo de trabajo terminó y según Reinaldo Rueda fue provechoso. Fueron días positivos, días provechosos, más quizás esa respuesta se podrá ratificar en lo que exprese la selección en la cancha. En el análisis interno del equipo, la selección es autocrítica. El grupo es muy consciente, ellos se han reunido, han hecho un análisis, lo hemos trabajado en la parte teórica y bueno, existe toda esa disposición de salir y hacer una recta final que nos lleve a la meta. Para Reinaldo el proceso comenzó por el derecho, buscar la memoria. Que se vuelvan a reencontrar después de muchos meses por todo lo que vienen viviendo en sus clubes, lo que están pasando ellos en cada una de sus situaciones, que todos viven momentos diferentes. La posibilidad de que el partido contra Argentina en el Metropolitano tenga público ilusiona al seleccionador nacional. Y creo que es lo que anhelamos todos, ¿no? Volver a tener esa fiesta en la tribuna. Toda la gente del fútbol extraña, el jugador extraña mucho el entorno, el ambiente, la atmósfera que brinda el hincha. Colombia vuelve a barajar, no tiene margen de error y frente a Perú, Reinaldo y sus muchachos buscarán enderezar el camino rumbo a Qatar. Y lastimosamente el volante de la Selección Colombia, Jefferson Lerma, recibió una mala noticia antes del partido ante la Selección de Perú. Pues desde Inglaterra le informaron que fue sancionado con suspensión de 6 partidos y una multa de 46.000 euros tras un episodio en el que fue acusado de morder a un rival. El Bournemouth anunció respaldo total a Lerma y buscarán apelar a la sanción. Y seguimos hablando de esta jornada de eliminatorias para este regreso. Recordemos que en esta ocasión serán la jornada número 7 y la 8, porque por temas de pandemia no se pudo realizar la 5 y la 6. Pues bueno, hay partidos interesantes, son 4
En total, el más destacado, el que enfrentarán Argentina y Chile, pero la jornada comenzará a las 3:30 de la tarde. Comenzamos la ronda eliminatoria con el primer partido de este jueves entre Bolivia y Venezuela. Los bolivianos solo han sumado un punto en lo corrido de esta eliminatoria y son últimos en la tabla de posiciones. Porque hay que crear algo fuerte y que se transmita en todos los jóvenes. Venezuela, que ya ganó un partido, quiere sacarle los puntos en condición de visitante. Uruguay, quinto en la tabla, recibirá a Paraguay, que es cuarto. Los dos equipos tienen 6 puntos y tendrán todas sus estrellas para el juego de este jueves. Hoy se conoció que el Kun Agüero dio negativo en la prueba PCR y está listo para enfrentar a Chile sin Vidal. Él sí dio positivo para COVID. Sinceramente es muy difícil, muy difícil llevarlo adelante, los entrenamientos, el día a día. El viernes Brasil jugará contra Ecuador, que está volando. Por supuesto, el deseo es seguir igual. Tenemos un gran grupo, somos una familia y queremos luchar hasta el final. La tabla hasta el momento tiene a Brasil líder con puntaje perfecto, 12 puntos de 12 posibles. En segundo lugar está Argentina con 10 unidades. El tercero es Ecuador con 9 puntos. Paraguay y Uruguay tienen 6, mientras que Chile y Colombia tienen 4. Venezuela tiene 3 puntos y al final de la tabla están Perú y Bolivia con una sola unidad. Es el concierto para piano número 1 de Piotr Ilich Tchaikovsky y lo traigo hoy porque tiene una historia buenísima detrás. Resulta que Tchaikovsky era muy amigo de un pianista ruso virtuosísimo que se llamaba Nicholas Rubinstein, que nació un 2 de junio pero de 1835, es decir, hoy estaría cumpliendo años. Pues una Navidad, la de 1874, Tchaikovsky le mostró la partitura de este concierto porque lo acababa de componer, con la idea de que su gran amigo lo tocara. El tipo no se inmutó, se quedó escuchándolo sin hacer ni un solo gesto, como si no le importara. Tchaikovsky siguió tocando y llegó un momento en el que Rubinstein no pudo esconder más su mala cara, así que Tchaikovsky se volteó y le dijo, bueno, pero ¿y entonces? Y lo que pasó después, mejor se los leo directamente del diario de Tchaikovsky. Dice así: un torrente salió de los labios de Rubinstein. Mi concierto no valía nada, era absolutamente irrepetible. Los pasajes estaban tan rotos, tan desconectados, tan mal escritos, que ni siquiera se podía mejorar la obra en sí. Era tan mala, trivial y común. Aquí, allá, había robado a otras personas. Solo 1 o 2 páginas valían algo. Era mejor destruir el resto. Tchaikovsky hizo pues lo único que uno puede hacer en esos momentos, que fue recoger sus partituras e irse, y entonces Rubinstein salió detrás más tranquilo, o quizás sintiéndose culpable, yo no sé, y lo cierto es que le dijo que adaptara ese concierto a sus necesidades, y pues así él lo tocaba. No voy a alterar ni una sola nota, le respondió Tchaikovsky, y menos mal que no lo hizo. El concierto lo terminó estrenando otro pianista que se llama Hans von Bülow y pasó a la historia como uno de los grandes hits para piano. Conmovedor, imponente, brillante y dificilísimo de tocar. En eso sí, tengo que darle toda la razón a Nicholas Rubinstein. 8:38 minutos de la noche. Continuamos con más información aquí en RTVC Noticias, emisión central. Vamos ahora con emergencias en Bogotá tras el fuerte aguacero de esta tarde. Hay sótanos inundados en el barrio Nicolás de Federman. Vamos con Diego Giraldo. Buenas noches. Muéstrenos qué fue lo que pasó. Mateo, muy buenas noches. Como usted lo señala, pues en horas de la tarde en la capital de la República se presentó un torrencial aguacero que inundó estos sótanos que estamos viendo al fondo en el barrio Nicolás de Federman. Fue necesaria la presencia del Cuerpo Oficial de Bomberos y también del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo Lidiger para poder evacuar el agua que alcanzó casi el medio metro de altura. Los vecinos en este momento en el sector pues nos han comentado que, entre otras cosas, aparte de la inundación, el otro problema es que también se va la luz cuando pasan estas inundaciones y que eso impide que puedan poner en funcionamiento sus propias motobombas. La emergencia fue atendida, como les digo, por los bomberos y por el Lidiger, y en este momento ya han evacuado el agua de estos 2 edificios
que se vieron afectados por las fuertes lluvias, por el torrencial aguacero que cayó en horas de la tarde en la capital de la República. Sin embargo, en este momento permanecen sin luz estos edificios. Esta es la información que se registra en este momento desde el barrio Nicolás de Federman. Soy Diego Giraldo en RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Diego. Y por otro lado, también les contamos que el presidente Duque hizo un llamado a la comunidad internacional. Pidió fortalecer los mecanismos para combatir la corrupción. Durante la sesión especial de la Asamblea General contra la Corrupción, Duque aseguró que este delito es uno de los principales y más perversos impedimentos para afianzar la democracia y el Estado de Derecho. Las estimaciones sobre las pérdidas económicas a causa de la corrupción son múltiples y además son alarmantes. Su costo es equivalente al 5% del Producto Interno Bruto mundial. El jefe del Estado manifestó que los efectos corrosivos de este delito son preocupantes, sobre todo en las áreas que son vitales para la población. Por ejemplo, la pandemia ha mostrado el impacto devastador de las prácticas corruptas en el sistema de salud en varios países, pues ha afectado la capacidad de respuesta y ha impedido prestar atención médica de calidad. El mandatario nacional dijo que otros delitos van ligados a la corrupción. El narcotráfico, la trata de personas y de armas, entre otros delitos que combatimos sin descanso, son al mismo tiempo alimento para la corrupción y el combustible del deterioro del tejido humano. Duque hizo un llamado a la comunidad internacional para tomar acciones contra este flagelo. De otro lado, participó de forma virtual en un evento internacional ambiental, en donde propuso la implementación en la Amazonía del modelo de una economía sostenible con negocios verdes en el marco de la protección de este lugar. Fedesarrollo expuso ante el Congreso de la República la nueva propuesta de reforma tributaria en la que planteó eliminar los beneficios en impuestos que tienen las empresas y un recaudo de 14 billones de pesos. Eliminar los descuentos que las empresas tienen hoy aumentaría en 7 billones de pesos el recaudo. Con esto, más un nuevo tributo, el sector privado pagaría 9 billones de pesos en impuestos. Una sobretasa temporal de impuesto de renta que podría dar cerca de 2 billones de pesos anuales. Ahí estamos hablando en materia de empresas, 9 billones de pesos de recaudo adicional. En impuestos a personas naturales, la meta sería de un recaudo de 5 billones. Ingresos, por ejemplo, entre 15 y 20 millones de pesos mensuales. Ahí se podrían limitar los descuentos en el impuesto de renta, se podrían aumentar las tarifas de manera muy progresiva. La idea es que el recaudo sea permanente. Si el gobierno, el Congreso de la República, el país se va a dar el apoyo de aprobar una reforma, mal haría el país en hacer una reforma con medidas transitorias. Ahí está un tema crítico. La entidad también propuso recortar el gasto público. Novedades de la reactivación en Bogotá y varias noticias del día en educación hacen parte de los hechos que ustedes deben conocer en un minuto. El veedor distrital Guillermo Rivera envió una carta a la alcaldesa Claudia López en la que le pide hacer público el decreto de reapertura total de la economía con el fin de socializar y recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. El Gobierno Nacional prorrogó el plan de auxilios educativos COVID-19 hasta el 31 de diciembre de 2021. Este programa está dirigido a más de 130.000 estudiantes con créditos vigentes en el ICETEX. Asimismo, ampliará la capacidad del programa en 20.000 usuarios. Ya está abierta la convocatoria del Fondo de Educación Superior para Todos FEST, que ofrece a estudiantes de colegios públicos y privados de Bogotá créditos y becas condonables hasta el 100% para su formación profesional. Los interesados deben consultar en www.educacionbogotá.edu.co. La Alcaldía de Bogotá lanzó la primera red de distritos creativos y territorios, iniciativa que busca impulsar el trabajo de cerca de 3.600 empresas del sector cultural a través de la generación de empleo, producción, distribución, exhibición, comercialización y consumo de bienes y servicios culturales. Y también hablamos de lo que pasa en el mundo, una amenaza a la democracia en Nicaragua. Ordenaron la captura de Cristiana Chamorro, líder opositora al gobierno de Daniel Ortega y candidata presidencial. La OEA y Estados Unidos rechazan este hecho. Como un atentado a la democracia. Así calificó la Organización de Estados Americanos la inhabilitación política en la que quedaría Cristiana Chamorro, principal opositora al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, luego de que la policía allanara este miércoles su vivienda en Managua y ordenara su detención por presunto lavado de activos. Chamorro, de 67 años, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro,
ha rechazado esas acusaciones y las ha considerado una farsa para evitar su participación en las próximas elecciones, donde tiene la intención de representar a la oposición como candidata única en los comicios del 7 de noviembre. Además de la OEA, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien se encuentra de gira por Centroamérica esta semana, rechazó esta acción del gobierno de Ortega. Prohibir arbitrariamente a la líder de la oposición refleja el miedo de Ortega a unas elecciones libres y justas. Los nicaragüenses merecen una democracia real. La ley nicaragüense impide postular a cargos públicos a personas que tengan procesos penales abiertos, por lo cual muchos ven esto como una jugada política de Ortega, que lleva gobernando 3 periodos consecutivos desde 2007 y que a pesar de no haber hecho oficial su intención de reelegirse, sus adversarios lo dan por descontado. El bloque opositor denominado Coalición Nacional acusó a Ortega de desatar una cacería contra los precandidatos porque teme ir a un proceso libre, transparente y observado. Los 8 militares venezolanos que habían sido secuestrados por disidencias de las FARC en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela y que fueron presuntamente rescatados en un operativo de las Fuerzas Armadas venezolanas el pasado domingo, fueron recibidos hoy por el ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino. Al menos 16 soldados venezolanos han perdido la vida desde que comenzaron los combates con grupos disidentes de las guerrillas colombianas en la frontera. En Israel, el líder opositor Yair Lapid consiguió los apoyos necesarios para formar un nuevo gobierno, con lo cual se pondría fin al mandato de Benjamín Netanyahu. Vientos de cambio en el poder político en Israel. El jefe de la oposición, Yair Lapid, le anunció al presidente saliente, Reuven Rivlin, que será sustituido por el laborista Isaac Herzog, que consiguió los apoyos necesarios para la formación de un gobierno de coalición antes de que finalizara el plazo a la medianoche de este miércoles. Este gobierno estará al servicio de todos los ciudadanos de Israel, incluidos aquellos que no son miembros. Respetará a aquellos que se oponen y hará todo lo posible para unir. Lapid, una exestrella de la televisión israelí que abandonó los sets para formar su partido político hace casi 10 años, logró reunir el apoyo de 8 partidos para formar la coalición, siendo crucial el del líder de la derecha radical, Naftali Bennett, así como el de un partido árabe islamista, algo que no ocurría desde 1992. Esta coalición de gobierno formada por Lapid pondría fin al mandato de Benjamín Netanyahu, el primer ministro más longevo de Israel que ha sido acusado de corrupción, y también a más de 2 años de crisis política en el país, que llevó a celebrar 4 elecciones legislativas durante este tiempo debido a la incapacidad de los partidos de formar o mantener coaliciones. El futuro gobierno, que no contará con el Likud de Netanyahu, debe lograr el apoyo del Parlamento la próxima semana. Inminente una catástrofe ambiental en Sri Lanka. El barco, que durante 13 días ardió en llamas frente a sus costas, comenzó a sumergirse después de que el fuego se apagara. El combustible de sus depósitos también quedó derramado en el mar, sumándose a las 278 toneladas de carburante que transportaba el buque y a varias toneladas de plástico. Hay una seria amenaza para la biodiversidad. Más noticias del mundo en el siguiente recorrido. Momento para la diversidad. En el último discurso que Sebastián Piñera entregó como presidente de Chile ante el Congreso, dio un giro a su retórica y afirmó que el tiempo del matrimonio igualitario ha llegado para su país. El mandatario, que había desestimado que se debatiera o se legislara sobre el tema, prometió incluso ahora dar urgencia al trámite del proyecto de ley que lo reglamente. Esta extensa estela de humo visible a varios kilómetros al sur de Teherán, la capital de Irán, corresponde al incendio de una refinería de petróleo. El hecho ocurrió luego de que una fuga en una tubería de gas licuado generara una fuerte explosión. Las instalaciones procesaban 250.000 barriles de crudo diarios. Portavoces de la compañía lo definen como un accidente industrial y descartan cualquier tipo de sabotaje. Corrupción a la carta. Los desayunos de Sanna Marin son un escándalo político en Finlandia. La actual primera ministra, que hizo historia como la jefa de gobierno en funciones más joven del mundo, habría gastado entre 367 y 1.040 dólares mensuales de fondos públicos para costear su alimentación matutina y la de su familia. Un hecho inusual en un país que se destaca como referente de transparencia. Al menos 15 elefantes, entre ellos 3 bebés, habrían recorrido 500 kilómetros en el sur de China. La manada emprendió su trayecto desde mediados de abril, partiendo de la región fronteriza con Laos y Birmania. A su paso han destrozado cosechas y avanzado largos trayectos por zonas urbanas. Aún se desconoce la razón que los llevó a emprender un recorrido tan extenso.
Regresamos con más información deportiva desde la ciudad de Medellín, pero para hablar de Millonarios, que se está preparando para celebrar sus 75 años de fundación y será con banquete internacional. Pues así lo anunció el equipo albiazul, que hará parte de la Florida Cup, en la que también tendrán participación el Everton de Inglaterra con James y Yerry Mina. En este campeonato también estarán el Inter de Italia y el Arsenal de Inglaterra. Y ahora vamos con ciclismo, porque hoy se corrió la cuarta etapa del Criterium Dauphiné. Allí Superman López se acercó al top 10, pero Nairo Quintana se alejó de la general. Mañana tendremos el primer acercamiento a la montaña. La cuarta etapa del Dauphiné fue una contrarreloj de 16 kilómetros. El ganador de la fracción fue Alexander Lutsenko, que hizo el recorrido en 21 minutos y 36 segundos. El colombiano del Movistar, Miguel Ángel López, ocupó la 20ª casilla a 42 segundos del ganador de la etapa. Telefónico viene de ganar la Vuelta a Andalucía y termina 22-18. Nairo Quintana no tuvo buen recorrido y terminó en el puesto 44, perdiendo 1 minuto y 44 segundos. En la general, el líder continúa siendo Lucas Posberg, mientras que López está cerca al top 10, a 43 segundos del liderato. Nairo se alejó en la general y tras la etapa de hoy se ubica en el puesto 25 a 1 minuto 15 segundos. Desde mañana los corredores se encontrarán con los primeros kilómetros de la montaña. Y ahora hablamos de tenis con la pareja colombiana, con Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que ya conocen a sus rivales de la segunda ronda del Roland Garros. Pues bueno, los colombianos se van a enfrentar nada más y nada menos que a la pareja conformada por Tsonga y Haddad, esta pareja francesa. Mañana el juego será a las 9:30 de la mañana. Recordemos que Cabal y Farah han sido 3 veces semifinalistas de este certamen, en el 2017, en el 2019 y en el 2020. Hasta aquí la información deportiva, nos vemos mañana con mucho más en RTVC Noticias. Chao. En el 2019 se realizó la primera versión del concierto Viva la Salsa y en este 2021 llega Viva la Salsa 2, un concierto presencial que se realizará el viernes 25 de junio en el Centro de Eventos de la Autopista Norte. Artistas como Rey Ruiz, La India, Miki Taveras y el grupo Nietzsche hacen parte de este concierto, que contará con la toma de prueba COVID antígenos a la entrada y los resultados se entregarán en 15 minutos. Esto con el fin, por supuesto, de cumplir todos los protocolos de bioseguridad. Y también les cuento que ya es oficial, se empezó a rodar la 5ª entrega de la saga Indiana Jones. Una vez más, Harrison Ford regresará al papel de Indy. Este es el primer film en el que Steven Spielberg no está en la dirección. Esta ocasión es James McNulty el encargado de la realización para este proyecto audiovisual. El rodaje inicial es en el Reino Unido y la fecha anunciada para el estreno de esta cinta es el 29 de julio del 2022. A simple yes will do. Es momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos podemos conectar y ver en Colombia y en el mundo a través de Señal Colombia por el streaming de rtvcnoticias.com y nos leemos en las redes sociales con el numeral Me Conecto con RTVC. Sigan participando en Twitter y en Instagram. Cuando regresemos, oportunidades. Hay una buena opción en una convocatoria de premios y cupos en el SENA para hacer carrera. Ya volvemos con ustedes y por supuesto con los detalles de esta información. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Este rojito para que me ayude a matar esto y ese blanco para ese vaporcito ahí, mientras tanto, sí. Aunque tengas que buscar tu libertad entre paredes y grafitis. Pase lo que pase, no te pierdas hoy Los Hongos. 365 películas que debes ver antes de dormir.
En cine nos vemos, 10:30 de la noche. Estás viendo RTVC Noticias. Volvemos con ustedes y con oportunidades. La Cámara Junior Colombia adelanta los premios TOIP 2021 que reconocen el liderazgo de jóvenes menores de 40 años que generen un impacto positivo. Vean ustedes cómo participar. En oportunidades para jóvenes sobresalientes, vaya a la página jcibogotá.org/toip. Acá encontrará la descripción y requisitos de la convocatoria como ser colombiano, tener entre los 18 y 40 años y ser un líder que impacte positivamente en las siguientes categorías: logros comerciales, económicos o empresariales, asuntos políticos, legales o gubernamentales, liderazgo ambiental o moral, servicio humanitario, entre otros. De clic en formulario de postulaciones, llene los datos que le solicitan y de clic en enviar postulación. Después habrá una fase de entrevistas y revisión de perfiles. Recuerde que la convocatoria estará abierta hasta el 7 de junio de 2021. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos puedes seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Y más oportunidades. Hay 194.000 cupos de formación para jóvenes a través de un convenio entre el SENA y Bogotá. Aquí les explicamos cómo. La alcaldesa Claudia López junto a Carlos Mario Estrada, director general del SENA, mostraron los avances y formalizaron el acuerdo por la educación para el siglo XXI, que tiene como objetivo llegar a la capacitación de 18.270 personas con formación titulada, 118.000 en educación complementaria y 9.000 más en articulación con la educación media. Reducir la brecha, reducir el número de estudiantes de Bogotá que por falta de cupos no pueden ingresar a estudiar al SENA. Entre los principales objetivos de esta alianza se encuentran la ampliación de cobertura, la creación de oferta educativa en habilidades que demanda el mercado y el convenio con universidades. Concretar varios convenios entre el SENA y universidades de manera tal que garanticemos el ciclo de formación completa. Doble titulación técnico al colegio, 1 año más tecnólogo del SENA y máximo 2 años más profesional con varias universidades. Más de 65.000 personas se espera sean beneficiadas en 4 componentes: empleabilidad, emprendimiento, evaluación y certificación de competencias laborales y formación. También se busca fortalecer habilidades en una segunda lengua. Hoy es miércoles de crispetas y estoy feliz porque de nuevo hay crispetas, pero también ando medio preocupada porque definitivamente no encuentro la manera de hacer entrar en razón a Jan Lemus, las otras 2 manos de esta sección. Él sigue convencido de que todo está normal. Esto de tener misiones espaciales intergalácticas deja secuelas complicadas. Jan, buenas noches. Laura, televidentes, muy buenas noches. Yo aún no encuentro cómo llegar al estudio. Si les contara las peripecias que toca hacer aquí para poder conectarme con ustedes. Pero bueno, ¿cómo anda todo por allá? Aquí todo en orden, decía mi abuela, como por no dejar. Le cuento que hoy vamos a hablar de alguien que usted seguro conoce y que además lo puede aconsejar con ese problema suyo de las mayúsculas. De verdad que yo cada vez la entiendo menos. Que me veo raro, que mis mayúsculas están en problemas, en fin. ¿De verdad está todo bien por allá? ¿Sabe qué? Deje así. Hablemos mejor del profesor Superó, ese paladín de la justicia idiomática. Esta historia se dio inicio por allá en el 2006. Comenzó en el 2006. Cuando Charles Socorro, nacido en Quibdó, de 62. De 62 años, nacido en Quibdó. Nadie nace de 62 años. Laura, pero déjeme terminar. A ver, le cuento. El profesor Superó se encarga de luchar por la justicia idiomática y corregir esos errores que cometemos frecuentemente. Él en cada capítulo le explica a uno por qué está mal dicho o por qué a veces cometemos esos errores idiomáticos. Y también le enseña a uno cuál es esa forma correcta y pues obviamente cómo utilizarlos de manera adecuada. Hubieron capítulos muy interesantes. Hubo
Capítulos muy interesantes. Ay, menos mal existe este superhéroe idiomático. Qué paciencia la de este señor. Oiga, a propósito, ¿usted cree que el profesor Superó ha cambiado en algo desde sus comienzos? Pues sí, yo me anticipé y hablé esta mañana con Santiago Moura, uno de los creadores de este personaje animado. Y esto fue lo que me contó. Sin duda ha habido una evolución en todos los sentidos. Digamos, se aplomaron los personajes, ¿no? Se afirmaron. Pero también evolucionó, digamos, por ejemplo, la manera de contar las historias. Me imagino que también le preguntó a Santiago de dónde es este superhéroe, porque a mí me parece muy colombiano. Por supuesto, y fue una de esas preguntas principales que le hice a Santiago. Y sí, es de nuestro país este personaje, y por esa razón está lleno de muchos rasgos colombianos. Está presente mucho la colombianidad, ¿no? Hay cierta como ironía y hay chascarrillos en torno a la colombianidad, a lo folclórico, a lo autóctono, pero manejado con respeto. Laura, le puedo contar que en una de estas misiones que estoy desarrollando por estos días, me enteré que el profesor Superó ahora tiene una tarea muy especial, y es precisamente corregir a todas estas personas que cometen errores idiomáticos en la era de la tecnología. Y todo esto lo vamos a poder ver a partir de este 4 de junio por Señal Colombia. Qué maravilla, Jan. Espero que tome nota, ¿no? Y a ustedes los invito a verlo a las 11:55 desde este viernes. Patricia Mateo, ¿será que al profesor Superó le pasó lo mismo que a Jan? ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé si le pasó lo mismo que a Jan, pero lo que sí es cierto es que mucha gente, sobre todo en redes sociales, debería ver el profesor Superó, porque yo lo que he visto son unos horrores, no errores, horrores de ortografía en redes sociales. Mira, aquí tengo mis crispetas. Oiga, tenemos también crispetas hoy y como dice por ahí el profesor Superó, hemos bajado los índices de ignorancia un poquitico. Y con esta frase despedimos nuestra emisión central de RTVC Noticias. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Hoy las crispetas son mías. Feliz noche. Usted está a dieta, venga para acá. RTVC Noticias, emisión central.